con el grupo, ¿no? Ya la semana pasada lo habíamos hecho con parte del grupo en México y ahora tenemos la posibilidad de juntarnos con el resto de los jugadores que juegan acá en Europa y compartir concentración, compartir entrenamientos, volver a tener y a recuperar la dinámica de grupo. Así que han sido buenos días, hemos trabajado bien desde la semana pasada con el primer grupo que llegó y después a medida que se fueron agregando sobre el fin de semana. Y después esto de jugar 2 partidos en un lugar fuera del natural nuestro, que es México, que puede ser Estados Unidos, y hacerlo con 2 selecciones muy importantes, ¿no? De primer nivel, como Holanda y como la campeona de África, que es Argelia. Así que son 2 lindos desafíos como para ver en qué situación estamos después de tanto tiempo sin haber trabajado. Omar Villarreal. Gracias, Isra. Buenas tardes para todos. Profesor, buena noche para usted. ¿Cómo se encontró a Raúl Jiménez después de prácticamente este tiempo de pausa? Y si usted lo ve como con la posibilidad de asumir ese rol protagónico en la selección mexicana después de la temporada tan completa que tuvo allá en Inglaterra. Muchas gracias. Bueno, Raúl llegó bien, como el resto de los jugadores. En realidad el único problema que tuvimos, y fue más un problema de club, de ciudad, como fue el tema de Nápoles con Irving, el resto, y bueno, y después lo que sucedió de Carlitos Rodríguez, el resto ha llegado bien y ha trabajado bien. Y por lo otro, obviamente hay cosas que son naturales en el fútbol, hay no necesariamente ciclos que se van cerrando, pero sí ciclos que van cambiando, que se van modificando y que van dando paso a la presencia de otros futbolistas. Y yo creo que lo que está pasando con Raúl, como podría ser lo que está pasando con Jesús Corona, es esto de que van tomando la posta, que van dejando los más experimentados, los que ya están mucho más cerca del final. Así que obviamente lo veo a Raúl con las posibilidades de, obviamente con otros acompañantes, de poder hacerse cargo de, digamos, de esta generación, ¿no? Felipe Morales. Profe, ¿cómo le va? Saludos de Felipe Morales. Estamos en vivo para los campamentos, para W Ray, W Deportes. ¿Dónde estaba usted aquella tarde del 29 de junio de 2014, México contra Holanda, en Fortaleza, el famosísimo no era penal? Esa es una, y si considera la distancia, porque siempre se vendrá a la mente este episodio, si considera la distancia, si era o no pena máxima favorable a Holanda. Saludos. Es la jugada de Robben. Correcto, la jugada famosa de Robben del clavado, del penal. ¿Considera uno si era y dónde estaba? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo vivió? No, ¿dónde estabas? Viendo el partido seguro, ¿no? ¿Dónde? No me acuerdo para nada. Y la jugada, sí, me acuerdo que generó muchas controversias, muchas dudas. No tengo muy presente ahora, seguramente habré tomado una postura en ese momento acerca de si fue o no fue, pero no tampoco recuerdo cuál era mi opinión al respecto. Sí me acuerdo que fue una jugada que trajo mucha controversia porque fue, si mal no recuerdo, cerca del final del partido, ¿no? Carlos Hernández. Buenas tardes, profesor. Carlos Hernández de Fox Sports. Preguntarle, algunos de los jugadores que militan en Europa no tienen tantos minutos con sus clubes. A pesar de esta situación, tienen seguro un puesto con selección. Y la otra, ¿cuál será el papel de los veteranos con selección en su proceso rumbo a Qatar 2022? Muchas gracias. Te pido 1000 disculpas, pero se cortó la conexión en un momento y me perdí la pregunta. ¿Me las podrías repetir, Carlos? Sí, algunos jugadores que militan en Europa no tienen tantos minutos con sus clubes. A pesar de esta situación, tienen asegurado un puesto con el tricolor. Y la otra, ¿cuál será el papel de los veteranos en su proceso rumbo a Qatar 2022?
Bueno, a ver, el lugar asegurado no me gustaría decir que lo tienen. Ningún futbolista está vetado, ningún futbolista tiene lugar asegurado. Lo que sí reconocemos es determinadas situaciones y obviamente la jerarquía de los futbolistas, porque a veces se da esta situación de que yo compito con Thomas Partey, compito con Coque, compito contra Saúl, compito contra Torreira, compito contra Lorente, y por otro lado a lo mejor hay un jugador que también tiene situación de poder estar acá, pero la competitividad en su club es diferente y entonces juega mucho más que, por ejemplo, el caso de Herrera. Entonces hay que observar también que era lo mismo que pasaba con Lozano el año pasado. Competí con Marten, competí con Insigne, competí con Callejón, todos dentro del mismo equipo, y tenés que buscar un lugar y a veces lo tenés y a veces no lo tenés. Entonces nosotros, no solamente por el hecho de no jugar, directamente lo dejamos descartado, porque también hay futbolistas que están entrenando a un ritmo muy importante porque se están tratando de buscar un lugar en una competencia en equipos de primerísimo nivel y que la competencia es feroz, con lo cual no podemos dar por descartado a esos futbolistas tan importantes solo por el hecho de que no jueguen en los clubes, ¿no? Porque valoramos mucho la competencia que tienen, entonces ni una cosa ni la otra, y también lo que observamos es cuánto cuánto tiempo pasa sin actividad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Andrés, empezó la temporada, jugó los amistosos y al borde de la semana de inicio de temporada tuvo un problema muscular. Ya el otro día participó poquitos minutos, pero ya fue parte del equipo, y hay que ver si no encuentra un lugar dentro de los 11 titulares. O sea, son jugadores de mucha jerarquía que juegan en equipos importantes y que tienen una competencia diferente de pronto a otros jugadores, por ejemplo, a los que juegan en el medio local. Respecto a la incidencia de los futbolistas grandes en una selección, yo siempre le doy la mayor, porque son los encargados de alguna manera de conducir al grupo y de otra manera de darles tranquilidad y de hacer que el traspaso de la posta del liderazgo esté dentro de las situaciones normales, ¿no? Así que para mí reúnen vital importancia, sobre todo cuando los líderes, como el caso nuestro, tienen una vasta experiencia y tienen un don de gente muy importante. Muchas gracias, profesor. Enrique Martínez. Hola, profe, ¿cómo está? Enrique Martínez, de Medio Tiempo. Bueno. Preguntarle sobre si este juego contra Holanda significa el mayor reto en este año y medio que ha tenido al frente de la selección, tomando en cuenta que solo ha tenido la oportunidad de enfrentar a equipos de la CONCACAF y otros de CONMEBOL. No se había dado la oportunidad de jugar contra rivales europeos de esta jerarquía sobre ese tema. Y cómo vio a Diego Lainez, que regresa a la selección mexicana después de más de un año de no estar con usted. Bueno, lo tomo como un partido importante, como un partido con una selección de muy buen nivel. Nosotros hemos tenido algunos partidos también importantes y con rivales difíciles. Los rivales sudamericanos han sido difíciles. Jugar con Estados Unidos no es una selección justamente que se destaque por la comodidad que presenta, todo lo contrario. Está claro que después hay otros rivales de CONCACAF que son los que hemos jugado mayoritariamente y que a lo mejor brindan otro tipo de poderío respecto a este tipo de rivales como los que tenemos en esta próxima semana. Pero bueno, no es más que un partido amistoso que obviamente enfrentamos con muchísima seriedad, el cual buscaremos tener un buen rendimiento y buscaremos ganar. El tema de Lainez, bien, trabajó bien, llegó bien, recuperado de su problema estomacal que lo dejó fuera del banco de suplente en los últimos partidos, y bueno, y con muchas ganas de estar acá con el grupo, ¿no?
Edgar Luna. Profesor, buenas noches. Buenas tardes, Edgar Luna del Universal. Dos preguntas. La primera, usted ya ha dicho que los veteranos tienen mucha importancia en el equipo, pero ¿cómo decirles o cómo hacerles entender que serán utilizados, aunque la palabra sea muy fea, durante el tiempo que todavía les dé las piernas y quizá no tengan una mira hacia el Mundial, ¿no? Un Guardado, un Javier Hernández, si llega a regresar, no sé, Miguel Layún. ¿Cómo decirles que serán utilizados durante un tiempo corto y quizá no a largo plazo? Y la segunda, siguen dando de qué hablar las declaraciones de técnicos mexicanos aquí en la liga local. Ya lo dijo Miguel Herrera, ya lo dijo Bucetich, que espera que no regresen muy cansados sus jugadores, que se les utilice lo que se les tenga que utilizar para que a ellos no les perjudique. ¿No será hora de, pues no sé si volverse a sentar con ellos, llegar a un acuerdo y ponerles en claro lo que usted o lo que les pidan? No, a ver, yo lo que creo, primero te contesto la primera parte de la pregunta. A los veteranos no hay que decirles nada, cada uno es consciente de la edad que tiene, de la situación en la que se encuentra su carrera, y hasta dónde reúnen los méritos como para seguir estando en la selección y hasta dónde no los reúnen. En definitiva, esto, más que una cuestión de veteranía, es una cuestión de vigencia. Si uno nota que un jugador está vigente a los 35 años, ¿por qué no convocarlo? Y por el contrario, si uno ve que hay un chico de 18, 19 años que tiene condiciones de estar, ¿por qué no convocarlo? Si ni la juventud, ni la excesiva juventud, ni la excesiva veteranía te deja fuera de la selección. Así que dependerá de ellos, porque es cierto que ellos tienen una carrera bastante dilatada, pero también es cierto que el próximo Mundial se juega dentro de apenas 2 años, ¿no? Respecto al tema de lo que sucede en México, yo creo que es algo normal. Todos vemos nuestras propias necesidades, yo veo las necesidades de los entrenadores locales, ellos saben de las necesidades que tienen las diferentes selecciones. En el caso de Bucetich, yo mismo he tomado contacto por el tema de Sepúlveda. Creo también que él en estas declaraciones está hablando por una serie de futbolistas que fueron convocados a la sub-23 y entonces tiene sus temores respecto al regreso y a la fatiga que puedan reunir los jugadores, porque a los pocos días del regreso de esos futbolistas tienen que volver a jugar por el torneo y seguir escalando posiciones para entrar lo más alto posible en los playoffs, así que todo perfectamente entendible, y además Bucetich es un caballero, es muy fácil hablar con él y muy fácil explicarle, más allá de que después se pueda tener una posición diferente, porque claro, cada uno de nosotros defiende sus propios intereses. Mauricio Imay. Gracias, Sierra. Profesor, buenas noches allá en Holanda, le mando un fuerte abrazo. Gracias, Mauricio, igual. Lo recuerdo, profesor, el año pasado en Estados Unidos en una conferencia de prensa en donde usted dijo que la prioridad era perfeccionar un estilo de juego y le ha dado continuidad por lo menos al dibujo táctico, ¿no? Al esquema táctico. Mañana, ¿qué pretende de la selección mexicana? Entendiendo el tamaño de rival al que se van a enfrentar y teniendo como antecedente lo que le sucedió ante la selección de Argentina. Mañana busca Gerardo Martino que la selección mexicana sea protagonista, va a mandar ese mensaje desde el inicio. Y para terminar, la segunda pregunta, ¿el Tecatito Corona está en condiciones de jugar o por lo menos de ser elegible mañana? Bueno, la segunda pregunta sí, absolutamente sí, hoy entrenó normal y está perfectamente en condiciones de jugar. Lo que le vamos a pedir es exactamente lo mismo que buscamos con Argentina, el protagonismo del juego. Obviamente tratando de no cometer los errores de aquel partido, que fueron muchos, muy puntuales, y que en definitiva hicieron que el partido terminase como terminase. Pero sin lugar a dudas que no vamos a renunciar en la búsqueda de ese protagonismo, ¿no? Que es en definitiva el mismo protagonismo que buscamos desde el primer momento. Así que mañana también lo buscaremos, también intentaremos tener la
la supremacía del juego, que el juego pase por nosotros, y obviamente estaremos dispuestos a pasar los momentos de zozobra, de incertidumbre, porque enfrentamos a un rival de jerarquía y no podemos pretender que todo el control del partido esté permanentemente en los pies de México, ¿no? Fernando Schwartz. Gracias, Isra. Gerardo, con el gusto de saludarte a la distancia. Buenas noches allá en Holanda. Gracias, ¿Qué tipo de Holanda esperas en el terreno de juego? Hay que tomar en cuenta que es el debut de Frank de Boer, un hombre que conoces bien. Venían trabajando con Ronald Koeman. Hablan de guardar algunos hombres importantes porque les viene la Liga Europea de Naciones, lo cual es lógico. Y la siguiente y segunda pregunta es, ¿qué tanto trastoca tus planes no tener a Charlie Rodríguez, que es uno de los jugadores que más minutos ha tenido en tu proceso? Bueno, a ver, evidentemente Holanda tiene 2 partidos importantes, oficiales, posteriores a nosotros, y está claro que nosotros esperamos que formen parte del juego algunos jugadores que habitualmente no lo hacen, pero de que de todas maneras siguen siendo futbolistas de jerarquía, los cuales pueden conformar mañana el equipo de Holanda. Intuimos que por el poco tiempo que ha tenido De Boer al frente del equipo, manejará una forma similar a la que tuvo Koeman hasta hace un par de meses, ¿no? Así que entendemos que en ese sentido no va a haber demasiadas modificaciones. En el caso de Carlito, primero lamentamos que se haya infectado y ojalá que pueda transcurrir el coronavirus con absoluta normalidad. Respecto al partido de mañana no nos toca mucho porque él de ninguna manera, habiendo jugado algo del partido del fin de semana con Querétaro y habiendo tenido el viaje que iba a tener llegando hoy, mañana sin lugar a dudas no iba a formar parte del equipo, ni siquiera ante alguna necesidad y en ningún momento no iba a tener minutos, no estaba contemplado para el partido de mañana. Probablemente empecemos a pensar en alguna variante para el segundo partido, donde sí teníamos pensado que forme parte del mismo, ¿no? Gracias, Gerardo. Felipe Cárdenas. Buenas tardes, profesor. Un saludo, Felipe Cárdenas con The Athletic. Un saludo desde Atlanta. ¿Cómo está? Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? 2 preguntas. En el partido contra Argentina, donde quizás sufrieron más, fue la zona defensiva, la salida con el balón, pero es algo que define mucho su estilo de juego. ¿Seguirán con esa promesa de salir jugando desde la zona defensiva o es algo que usted modificará contra Holanda? Y la segunda pregunta es un dato interesante nada más, ¿no? Que se enfrentarán 2 técnicos, ex técnicos de Atlanta United. ¿Qué opina usted sobre las vueltas que da el fútbol a veces? Bueno, estas son coincidencias, ¿no? Es casi una comparación como la del coronavirus. Se origina en China y la tenemos en cualquier parte del mundo. Bueno, uno nació en Holanda, el otro nació en Rosario y nos juntamos porque fuimos coincidentemente técnicos del mismo equipo. La vida va para todos esos lados, impredecible y en determinado momento tenemos cosas en común, ¿no? En este caso Atlanta, que aparte es un muy bonito lugar para tenerlo en común, porque seguramente él la habrá pasado también como la he pasado yo, sobre todo en su primer año. Y respecto a la forma esa de jugar, sí, yo creo que con Argentina, más que los riesgos de salir jugando, tuvimos los riesgos de las pérdidas en campo rival y las transiciones rápidas que hizo Argentina. No fueron exactamente problemas por presión alta del rival y pérdida cerca de nuestro arco. Tuvimos muchos problemas para elaborar el juego ya en el campo de ellos y sobre todo controlar esas salidas rápidas que hizo Argentina. Los equipos que intentan jugar de esa manera sabemos que tenemos esos riesgos, ¿no? El que te viene a presionar alto está el riesgo de la pérdida, el que te espera está el riesgo de la salida a las transiciones rápidas y defender los grandes espacios,
Y eso es también, no solamente nosotros trabajamos sobre lo que queremos proponer, sino también trabajamos sobre los problemas que genera jugar de esta manera. Entonces trataremos de no tener equivocaciones en salida y trataremos de elaborar mejor cuando estemos en campo rival y defender mejor esos grandes espacios. Muchas gracias, un abrazo. Igual, Felipe. Stephanie Fuentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches, profesor. Qué gusto saludarlo. Dos preguntas. La primera, en el tema de la lista de jerarquías o de prioridades que puede tener una selección mexicana como esta, como el Tri, ¿en dónde se encuentra continuar siendo monarca de una zona de la CONCACAF, o al haber sido quizá, por así decirlo, el gigante varios años por ahí peleando con Estados Unidos, esto ya no termina siendo tan prioritario cuando en puerta tenemos el próximo año una competencia como la Copa Oro, etcétera, y en dónde se encuentra entonces la prioridad de trascender a nivel internacional en una Copa del Mundo, etcétera, que futbolistas, como lo veíamos ayer en la conferencia de Virgil van Dijk, ubiquen mucho más a la selección mexicana. Esto por un lado. Y por otro, el tema de los juveniles que fueron convocados por Jaime Lozano constantemente aparecen en las convocatorias, en los microciclos. Usted los tiene en constante observación. Podemos entender que estos jugadores contemplados para los Juegos Olímpicos son parte vital del inminente cambio generacional, y esta es la generación que lleva a mano, ¿no? La camada. Sí, es lógico pensar que, porque ya hay muchos de ellos, incluso acá mismo hay algunos que podrían estar también hoy por hoy con Jaime, y ya veremos el año próximo el orden de prioridades respecto a lo que le toca jugar a él con preolímpico y olímpico, y el orden de prioridades respecto a lo que me toca jugar a mí con eliminatorias y Copa Oro. Entonces, lo iremos manejando de la mejor manera, sabiendo que hay un grupo de 10 o 12 jugadores que tienen edad para estar con él y ya están conmigo desde hace bastante tiempo. Respecto a la situación que nos encuentra la zona donde normalmente nos desenvolvemos, tiene que ser la misma. Nosotros tenemos que aspirar a seguir siendo, a estar en la vanguardia de la zona de CONCACAF, evidentemente peleando con Estados Unidos, que siempre crece y siempre, como este caso, saca chicos que están muy bien y que juegan en los mejores equipos de Europa, pero nosotros también tenemos lo nuestro y tenemos que defender un estatus ganado dentro de nuestra zona, porque sin ese estatus evidentemente será muy difícil poder competir en la siguiente escala, que es eventualmente una Copa del Mundo o estos partidos amistosos con selecciones de primer nivel. Así que me parece que no por hacer una cosa dejamos de hacer la otra. Tenemos que sostener el lugar que tenemos en CONCACAF y tenemos que seguir mejorando a nivel mundial, porque bueno, la única forma que tenemos de mostrarlo es cada 4 años en una Copa del Mundo. Nosotros hoy por hoy no estamos jugando una Copa América, que sería también un buen lugar para demostrar un crecimiento, con lo cual lo único que nos queda por delante, además de los amistosos, es eventualmente una Copa del Mundo. Alejandro Orbañanos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Gracias por la palabra. Un poquito, ya le han cuestionado un poco, pero entrar un poco, ahondar un poco más en los detalles. Ayer comentaba Frank de Boer que probablemente este partido, y me parece entendible por los compromisos que tienen, no le agradaba del todo o no lo veía como necesario. A Van Dijk se le pregunta, ¿no?, que qué conoce de la selección mexicana y dice poco o nada. ¿Es uno de sus mayores retos, el poner a la selección mexicana como un rival importante y que a la hora de cuestionar a un técnico, a un jugador, por más figuras o por más equipos competitivos que sean, vean con buenos ojos el enfrentar a rivales como México? No, yo no lo veo esto como algo trascendental, no lo veo como algo importante. Incluso hoy por hoy es muy común hacer nota, ustedes hacen nota con jugadores que muchas veces reconocen que no miran fútbol, con lo cual, si no miran fútbol es perfectamente entendible que no reconozcan a alguna selección o a algún futbolista. De la misma manera que yo tampoco creo cuando se exceden
en los adjetivos calificativos buenos. Tampoco soy de los que lo creen todo absolutamente, así que no me parece trascendental, es algo anecdótico. Nosotros tenemos que crecer por nosotros mismos, no para ver qué dicen los demás. Seguramente si nosotros crecemos, mejoramos y trascendemos en los lugares que nos corresponden, haremos y lograremos el objetivo que tenemos planteado. No sé, si a mí me preguntarían hoy por cuestiones de Japón o de Corea del Sur, probablemente yo tampoco las conozca, porque me preocuparé por Japón o por Corea del Sur si en algún momento tengo que jugar algún amistoso o eventualmente llegamos a un mundial, pero no me preocuparía por esas selecciones, que es muy difícil que yo en el transcurso de 4 años juegue en algún momento. Así que lo que pueda decir un futbolista o lo que pueda decir un entrenador cuenta de poco. Luis Castillo. Gerardo, buenas noches para ti. Preguntarte qué sentimiento hay, si hay un sentimiento de fastidio, de hartazgo tal vez, después cómo han sido estas dinámicas para esta convocatoria, para esta gira en Europa. Ya lo comentabas con respecto al diálogo que has tenido con algunos entrenadores. Ya lo viviste en alguna etapa con la selección argentina, el que te pongan tal vez piedras en el camino para convocar a jugadores. ¿Qué sentimiento te da esto, Gerardo? Mira, respecto a esto me gustaría aclarar algo. Lo voy a volver a repetir. Nosotros priorizamos jugar este partido con Holanda en un día incómodo de la semana. Día miércoles es un día muy incómodo, porque la única forma de hacerlo era este día y la única forma de llevarlo adelante era tratar de que algunos jugadores elegidos no formen de la partida de la fecha del fútbol local. En el mismo momento lo que decidimos junto con Gerardo Torrado y Nacho Hierro era nosotros comprometernos, por iniciativa nuestra comprometernos, a no tocar más de hasta 2 jugadores por equipo. Entonces, con esas condiciones fuimos armando la lista para este partido. Entonces, dicho esto, yo digo mi verdad. Después ustedes dicen, no pudo traer los jugadores que hubiese querido traer. Y bueno, ustedes dicen una cosa y yo digo otra cosa, y es una cuestión de credibilidad. Es decir, yo traje lo que quería traer, mañana voy a jugar con el equipo que quería jugar, salvo Lozano. Y si ustedes dicen otra cosa, yo no tengo forma de contrarrestar eso, porque ustedes no tienen por qué creer lo que yo digo, pero la realidad es esa. Nosotros estamos con el grupo que queríamos estar acá. Nosotros no tuvimos ni que negociar con nadie, ni dejar jugadores que queríamos traer, en absoluto. Incluso los que queríamos traer, que estaban fuera de este compromiso que nosotros asumimos por iniciativa propia, como el de Carlos Rodríguez o el de González, vinieron después de la fecha porque ya habíamos tomado los 2 jugadores de Monterrey, que eran Gallardo y Montes. Y en el caso de América, como lo he explicado, ¿no? Los jugadores elegidos para venir eran Ochoa y Sánchez. Cuando pasó lo de la lesión de Ochoa, no quisimos modificar esa situación de ahora. Encima de que Ochoa no te juega el partido de la fecha local, te castigamos trayendo otro más y reemplazando a Ochoa. Dejamos todo como está y preferimos que Henry viaje después de la fecha. Con lo cual, la verdad es que se comentó mucho, se habló mucho, se hicieron muchas lucubraciones de lo que yo hubiese querido y de lo que no pude hacer, y la realidad es que nada de eso sucedió así, y yo estoy acá con los jugadores que quería traer. Una última, profe, rápido. Esta reunión de dueños que nos hablaba en la Copa Oro hace un año con los propietarios, ¿ya se llevó a cabo? Hoy, después de todo esto, ¿urgiría que se sentara ahora con esta nueva normalidad con los dueños del fútbol mexicano para tocar temas puntuales? No, yo la única reunión que le pedí al presidente, a John de Luisa, participar fue a fin del año pasado.
me presenté en Toluca, me escucharon y tuvimos una modificación en cuanto a los próximos años respecto a los futbolistas extranjeros, que era el único punto que me tocaba, que yo quería tocar. Si yo no quería tocar el compromiso de los clubes con la selección, porque yo en 2 años que llevo acá, el compromiso lo he tenido siempre, y las discusiones y esto que se fue dando respecto a defender cada uno nuestros intereses son cosas lógicas, pero en definitiva lo que cuenta es lo que termina pasando, y lo que termina pasando es que los jugadores a los entrenamientos locales vienen, los jugadores en el partido con Guatemala estuvieron, los jugadores que queríamos traer y no jugaron la fecha pasada están acá, con lo cual los equipos han cumplido más allá de las discusiones o algunas discusiones que se pudieron haber dado en los medios. Jorge Lara, por favor. Gracias, Isra. Buenas tardes, buenas noches, profe. Preguntarle, en medio del contexto en el cual vivimos actualmente en todo el mundo, con el tema de la pandemia, todas las dificultades que ya ha mencionado en cuanto a convocatorias también, ¿qué tan necesaria era realmente una gira por Europa para enfrentar a estos rivales que si bien son importantes y son fuertes para su proceso? Y también preguntarle si ya tiene un 11 para el día de mañana y si nos los puede compartir. Bueno, como siempre digo, lo tengo y no lo puedo compartir. Y la otra pregunta es respecto a... ¿Qué tan necesaria era esta gira por Europa en medio del contexto que vivimos? Yo lo que digo es que, a ver, necesario después de un año de no estar juntos, de no jugar, evidentemente hay un momento en que la selección, es decir, lo lógico era lo que ha pasado en el mundo. Primero se le dio la prioridad necesaria a los clubes para que vuelvan a reiniciar las ligas, para que los futbolistas vuelvan a tomar ritmo de competencia. Iba a llegar un momento en donde lo que seguía era participar también a la selección, que puedan empezar a competir las selecciones. El fútbol en el mundo, en algunos lugares más, en otros lugares menos, empezó más o menos allá por julio, agosto, y las selecciones algunas compitieron en septiembre y otras, la mayoría están empezando a competir ahora, con lo cual era algo lógico, y por eso se transforma en necesario el hecho de jugar. Lo que me parece también que era una gira y rivales imperdibles, era un pecado no aprovechar esta categoría de rivales. Estamos jugando con Holanda y estamos jugando con el campeón de África. ¿Cómo o por qué motivo desaprovecharlo? Sí reconocemos como incómodo el hecho de jugar este miércoles, cuando normalmente todos los partidos, las selecciones juegan entre jueves, viernes y sábado, pero era la única forma de poder jugar con Holanda, porque ellos después tienen 2 partidos oficiales, con lo cual priorizamos el hecho de poder venir y de poder jugar.